Dios le envió, se llama Cristo, Él vino a amar y a perdonar, su vida dio para salvarnos, la tumba vacía prueba de que Él vive ya, porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro, vale la pena el vivir con el Señor. Entonces yo cruzaré el río y el dolor jamás habrá, se cambiará, muerte en victoria, veré la gloria y sabré que Él reina ya, porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro, vale la pena el vivir con el Señor. Vamos a cantar también el número 39, si tienen sus himnarios ahí, por favor, acompáñanos en cantar el número 39. Crucificado fue mi Salvador, por mis pecados sé, Cristo el Señor, desde la tumba subió, sí, triunfante Él resucitó, para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tienen gloria celestial, triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó, inútil la prisión del Salvador, vana la detención de mi Señor, desde la tumba subió, sí, triunfante Él resucitó, para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tienen gloria celestial, triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó, la muerte ya venció, Cristo el Señor, la salvación nos dio el Redentor, desde la tumba subió, sí, triunfante Él resucitó, para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tienen gloria celestial, triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Para mí es un enorme gozo compartir la palabra de Dios, una alegría inmensa. Es sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y está en Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 33 hasta versículo 48. Nos dicen las Escrituras que en parte después de aquel día, pasando seguramente ya parte de la tarde ya, dos hombres salen a un pueblo que se llama Emaús. Están de camino y mientras iban discutiendo, conversando, se junta a ellos una persona que habla con ellos y les va hablándoles de las Escrituras. Y llegan a la ciudad, entran a la casa y obligan al acompañante a entrar a la casa porque ya era tarde. Y cuando están partiendo el pan, le reconocen que era el Señor Jesucristo, que había resucitado. Y cuando ellos reconocen al Señor Jesucristo, desapareció de ellos. Ellos, levantándose, vuelven en el mismo instante hacia Jerusalén, donde estaban sentados, reunidos los discípulos. Y eso nos dice el versículo 33. Dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los otros que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Podemos imaginar aquel día tan precioso, tan hermoso. Es ya en la noche esto que acontece. Vemos a estos dos hombres, uno de ellos se llamaba Cleofas, del otro no sabemos, pero al reconocer al Señor Jesucristo cuando estaba partiendo el pan, y al ver que había desaparecido de ellos, ellos instantáneamente se levantan y regresan, y suponemos que vinieron corriendo para dar las nuevas a los discípulos que estaban reunidos en Jerusalén. Ellos queriendo con mucha alegría asegurar que verdaderamente había resucitado el Señor. Ellos quieren entrar y decirle, pero al entrar ellos reciben y dicen, reciben de la noticia de ellos, y la noticia es verdaderamente
ha resucitado el Señor y ha aparecido a Simón. Y ellos dicen también, sí, ha resucitado, nosotros también íbamos por el camino, no pudimos reconocer, pero cuando entramos a la casa y Él partió el pan y pudimos reconocer al partir de pan. Y venimos para confirmarles esto. Y nos están hablando, mientras ellos están hablando, y el Señor Jesucristo se pone en medio de ellos de pie y les dice, paz a vosotros. Y la reacción de todos que están ahí, ¿qué es? Se turban. Creen que es un espíritu. Claro, la puerta estaba cerrada. Nadie le abrió. No sabemos cómo entró. Si entró, se atravesó la pared, entró por la puerta. Por eso que ellos creen que están viendo un espíritu. Pero ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Les dice el versículo 38. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Qué es lo que vieron en las manos? No, de repente no se atrevieron a palparle, pero ¿qué es lo que vieron en sus manos? La huella de los clavos en los pies. Y dicen, sí, el Señor, y no pueden ni proferir palabra, están maravillados. Se viene alegría en su corazón, no pueden pronunciar palabra. Y les dice el Señor, ¿tienen algo de comer aquí? ¿Y qué le dan? Dice que le dan un pedazo de pez asado con miel, y comió delante de ellos, reconfirmando que era realmente Él el que había necesitado en cuerpo. Y comió delante de ellos, y ahora sí, paz en sus corazones realmente. Y les dice, el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Qué lindo, qué precioso fue realmente aquel momento, como ellos pudieron ver a su Señor resucitado. Ellos son los testigos oculares, ellos vieron y nos han escrito para nosotros. Los 4 evangelios insisten que realmente resucitó para que nosotros creamos. Y al creer, nosotros también somos testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. 2 cosas. Que se predicase en nombre del Señor Jesús arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Y gracias a nuestro Dios, que lo resucitó a su Hijo, y así pudo triunfar sobre aquella cruz, pagando el precio de nuestros pecados, y ahora podemos ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, en lo cual nos gozamos y nos alegramos, y es la base de nuestra fe, que llena de esperanza y de gozo nuestros corazones. Bendito sea nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, hermanas, buenos días, les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, en esta oportunidad quiero saludarlos a cada uno de ustedes en estos momentos difíciles
a pesar que estamos apartados, cada uno en sus casas, y en realidad quiero decirles, hermanos, que les extrañamos, hermanos. Bueno, hemos tenido momentos difíciles, hermanos, nos hemos apartado, pero confiamos en nuestro Dios que estamos juntos, ¿no?, en el pensamiento de nuestro Dios. Queridos hermanos, quiero compartir algunas palabras de nuestro Señor, de nuestro Dios, con el deseo de alentarlos y también yo alentarme con la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y quisiera invitarles, hermanos, queremos ver algunos que sean de aliento. Primeramente vamos a ir al Evangelio de Mateo, el capítulo 24, y podemos leer algunas palabras de consuelo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer, ¿no?, que se acuerda que sus discípulos le habían preguntado que cómo sería y cuándo, ¿no?, las señales del fin, ¿no?, del fin del mundo, estas cosas. Y nosotros sabemos, hermanos, que vendrá nuestro Señor Jesucristo un día, pero eso sabe nuestro Dios cuándo, hermanos, pero nos dijo a sus discípulos, tanto a nosotros también, y por eso vamos a leer, hermanos, el 24 y el versículo 5. Dice, hermanos: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, podemos ver acá la palabra de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, una palabra de aliento, hermanos. A mí me gusta mucho que acá en el 6 dice que no os turbéis, no os turbéis. Quiere decir, hermanos, que no estemos congojados, preocupados. Más bien confiemos en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y esa es una palabra de aliento para nosotros, que estemos tranquilos, hermanos, a pesar en este momento difícil, hermanos. Y ahí confiemos en Él, acerquémonos a Él, a nuestro Dios, buscar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Como hemos dicho, hermanos, estamos en un momento difícil en sí, de que estar en las casas, cada uno en la cuarentena. Pero nos dice nuestro Señor Jesucristo que estemos confiados en Él, que no nos turbemos. Eso es lo más precioso, ¿no?, la palabra alentador. Entonces yo quiero alentarlos a ustedes, hermanos, a eso también. Y yo me aliento también. Hermanos, también quiero ir, hermanos, a Mateo 1, al Evangelio de Mateo 1. Yo estaba viendo estos días que nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué ha venido, hermanos? Y entendí que, hermanos, que acá en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vamos a leer el 1 y hasta el 20, hermanos. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: Josué, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, nosotros sabemos con qué propósito vino nuestro Señor Jesucristo. Y acá podemos ver en el versículo 21, hermanos, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo vino, hermanos, exclusivamente a salvar a su pueblo de sus pecados. Este es grande para nosotros, hermanos, que Él nos salvó de nuestros pecados, hermanos. Y también más abajo dice: llamará su nombre Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros.
hermanos, siendo Dios, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, hermanos, a salvar de nuestros pecados, los pecados de toda humanidad, en aquel que cree en Él, hermanos. Y queremos ver, hermanos, quiero invitarlos a Isaías 53, hermanos, también ya anunciado de los profetas antes, ¿no? Y se anuncia esto, hermanos, en el 53, cómo pagó el precio del pecado, cómo pagó el precio de nosotros, hermanos. Y vamos a ver en Isaías, hermanos, 53, que es un muy conocido por nosotros, y vamos a leer, hermanos. Dice, hermanos, Isaías 53, 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, inmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién le contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hasta ahí nomás, hermanos. Habla, hermanos, que lo que hemos visto, hermanos, en Mateo, que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, hermanos, y anuncia, hermanos, cómo pagó el precio de los pecados de nosotros, el pecado de mí, el pecado de usted, hermano, hermana. Dice, despreciado y desechado Él entre los hombres. Fue menospreciado y no lo estimamos. También dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. También dice, hermanos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Queridos hermanos, he querido alentarles, hermanos, con estas palabras. Y también alentarme yo, hermanos, el precio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros ha sido grande, hermanos. Entonces, queridos hermanos, confiemos que nosotros estamos con nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo está, y sigamos adelante confiando en Él, hermanos. También, hermanos, Él animó a sus discípulos cuando en Mateo capítulo 11, 28, si no me equivoco, hermanos, cuando Él les dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. También nos dijo última parte del capítulo 28 de Mateo, ya última parte ya quizás en el 20, ¿no? Que Él estaría todos los días de nuestros días hasta el fin del mundo. Y confiamos esas palabras nosotros, hermanos. No estamos solos. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Que nuestro Dios los bendiga grandemente, hermanos, y les cuide. Como les digo, hermanos, les extraño, hermanos, hermanas. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias, hermanos, por escuchar su atención. Espero que haya sido de aliento, hermanos, para cada uno de ustedes. Y
pronto estaremos juntos, hermanos. Hoy día estamos pensando especialmente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En realidad es maravilloso de que, a pesar de que las personas crucificaron a Jesús, Dios lo resucitó de los muertos, Él vive ahora. Él es Señor de señores, Rey de reyes. Y quisiera leer con ustedes una pequeña porción acá de las Escrituras y haremos unos cuantos comentarios quizá. Acá está en Lucas capítulo 24 y vamos a leer desde el versículo 13. Acá tenemos a dos discípulos que salen de Jerusalén en la mañana de la resurrección y ellos van tristes por el camino. Vamos a leer, ya ellos explican la razón por la cual están tristes. Dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, viene a ser más o menos 11 kilómetros. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos
y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué preciosa porción de la palabra de Dios. ¿No les parece? Quiero que noten, hermanos, Jesucristo hace una pregunta primeramente a los discípulos: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Es un día de gozo. Es un día de victoria. Es un día de alegría. ¿Por qué estáis tristes? ¿Y cuál era la razón por la cual ellos estaban tristes? Es porque todavía no creían de que Jesucristo había resucitado. Si nosotros tenemos solamente un Cristo muerto, entonces vamos a estar tristes, ¿o no? Pero si tenemos un Cristo resucitado, entonces, hermanos, deberíamos de estar alegres, deberíamos de saber de su victoria. Noten de que ellos decían así, voy a leerlo otra vez acá. Dice acá el versículo 19, dice: entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. ¡Qué terrible! Piensan ellos, ¿no es así? Un hombre aprobado por Dios, un hombre poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y delante de todo el pueblo. Pero los gobernantes lo han crucificado, y nos dice en el versículo 21, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Hasta hace 3 días todavía teníamos esperanzas de que Jesucristo, o que Jesús era el Cristo, de que Él iba a librar a Israel. Él era el Redentor que iba a redimir a Israel de la esclavitud romana, traer un reino de justicia, un tiempo glorioso. Y ahora ha muerto. Parece, hermanos, de que todavía no entendían la razón por la cual Jesucristo tenía que morir. Todavía no entendían de que su muerte era para lavarles de los pecados. Y sabe, hermanos, si nosotros no creemos en realidad de que Jesucristo ha resucitado, bueno, tenemos acá lo que dice en 1 Corintios capítulo 15. Quiero que lo leamos. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Ya? Si Jesucristo no resucitó, nuestra fe es vana. Nos dice en el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea que era necesario, de hecho, la resurrección de Jesucristo para comprobar de que Dios había aceptado su sacrificio y que Él iba a venir otra vez y que Él va a reinar y Él va a tener un reino de victoria, va a redimir a Israel de sus pecados, ¿no es así? Pero primero tenía que redimirnos a nosotros de nuestros pecados a través de su muerte y su resurrección. Mientras Jesucristo no resucitaba, nadie iba a poder creer de que Él era el Salvador, que Él había pagado el precio de nuestros pecados.
Y ellos están desesperados. Ahora, ellos sabían ciertas cosas. Ya, ellos sabían de que las mujeres fueron al sepulcro y encontraron de que el sepulcro estaba vacío. No estaba el cuerpo de Jesús. Estas mujeres, o a lo menos una de ellas, corrió y dijo a los discípulos: la tumba está vacía. No sabemos qué es lo que han hecho con el cuerpo de Jesús. No creían, ella tampoco, no esperaba la resurrección de Jesucristo. Corren los discípulos, Pedro y Juan. Y nos dice de que ven, Juan a lo menos ve cómo le sepultaron a Jesús. Había 100 libras de aloes y de mirra que estaban ahí sobre la envoltura con que Jesucristo estaba envuelto. Y ahí estaba la envoltura. Ya, pero no estaba el cuerpo de Jesús en medio. En esto era como un yeso que estaba alrededor de él. No estaba el cuerpo de Jesús. El sudario que estaba sobre su cabeza estaba ahí en otro lado. Y dice que Juan vio y creyó. Pero también nos dice ahí, porque todavía no entendían las Escrituras, de que Jesucristo iba a resucitar de los muertos. ¿Qué necesitaban ellos? Necesitaban entender lo que dice las Escrituras que había dicho de antemano. Jesucristo, cuando Él estuvo con sus discípulos, repitió varias veces que Él iba a resucitar de los muertos. He buscado en el libro de Mateo y he encontrado a lo menos 6 veces en situaciones distintas en que Jesucristo hizo referencia al hecho de que iba a resucitar de los muertos. Ya, iba a resucitar, pero no lo entendieron. Ya, no lo entendieron. Bueno, vemos lo que dice el Señor Jesucristo acá. Dice en el estamos en Lucas 24 otra vez. Dice en el versículo 25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Ya? ¿Qué deberían de creer ellos? Lo que los profetas han dicho. Deberían de creer las Escrituras. Y dice en el 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Cuán importantes son las Escrituras. ¿No? Cuán importantes son. Cuánto estamos nosotros llenándonos de las Escrituras, para que nosotros entendamos bien, que nosotros no dudemos, ya aún viendo los acontecimientos que están pasando ahora, que no tengamos dudas sobre las cosas, sino nuestra fe sea firme, porque estamos llenos de las Escrituras. Y después en el camino, mientras que caminaban 11 kilómetros, hermanos, y creo que han caminado despacio, ya estaban escuchando, estaban encantados de lo que Jesucristo les dijo. Llegan donde ellos iban a quedar, de repente la casa de uno de ellos. Y Jesús hace que va a ir más adelante y dice: quédase Jesús con nosotros. Bueno, no decían Jesús, no sabían su nombre, pero dice: quédese con nosotros. Y Jesús se quedó y ellos le sirvieron el pan. Y Jesús, el quien era en realidad el que estaba ahí de visita en la casa de ellos, Él toma el pan y lo rompe y lo bendice y les da a ellos. Y ellos dicen: este es Jesús. De repente vieron en sus manos
la huella del clavo. Podría ser que vieron ahí la huella del clavo y dijeron, es Jesús. Y Jesús desaparece. Y dicen ellos, entre ellos, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino. Y van y corren a Jerusalén. ¿Cuántos kilómetros? Unos 11 kilómetros. Ya estaba anocheciendo, llegan ahí de noche, ya cuando están reunidos los discípulos, pero tienen una buena noticia que dar. Jesucristo ha resucitado. Y saben, nosotros, hermanos, tenemos esta buena noticia. Corramos con esta noticia. Avisemos a las personas, nuestro Señor no está muerto, Él vive. Él vive. Y como Él vive, nosotros también tenemos vida por medio de Él. Que Dios nos bendiga, nos ayude a entender bien estas cosas. Ok, hermanos, vamos a intentar otra cosa acá. Y espero que este micro funcione. Ok, hermanos. Ok, tengo audio, pero no tengo video. Ya, hermanos. Quiero que ustedes me acompañen a un pasaje, pero espero que estos mensajes sean de una bendición. Gracias, hermano Roberto, hermano Fortunato, hermano Jerónimo, por eso también, hermano Pepe, la hermana Noel y hermano Roberto en los himnos. Ahora quiero leer, antes de participar con la cena del Señor, quiero leer un pasaje conocido. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que le bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y en este versículo 24, ya habiendo dado gracias, lo partió. Y nuestro Señor, esa noche en que fue entregado, la última noche antes de su crucifixión, dio gracias. Dio gracias. ¿Por qué dio gracias? ¿Por qué Jesucristo, cuando tomó el pan, cuando partió el pan, ¿por qué dio gracias? ¿Era porque iba a comer pan? Yo creo que no. Yo creo que era porque él tenía la vista de ver su muerte va a resucitar en la salvación de muchos. En sufrir por nuestros pecados va a salvarnos. Y él creo que también estaba mirando más allá que la muerte hasta los 3 días después, hasta la resurrección, sabiendo que su muerte, su sacrificio, iba a ser eficaz, iba a agradecer a su Padre. Y por eso creo que esa noche en que fue entregado, dio gracias. Deberíamos nosotros también dar gracias. Amado Padre Celestial, te damos gracias por enviarnos a Jesucristo
enviarlo a la cruz en vez de nosotros, pagando el precio de nuestros pecados, para que nosotros podamos tener la vida eterna, para que nosotros no tengamos que morir, no tengamos que ir al infierno. Merecemos eso, y por eso te damos gracias. Y te damos gracias que Jesucristo no está en la cruz. Te damos gracias que Jesucristo no está en la tumba. Te damos gracias que Jesucristo fue resucitado de los muertos. Que Jesucristo vive otra vez, vive. Y está sentado a tu diestra, y te damos gracias por esto, por este sufrimiento. Ayúdanos siempre en ver esta gran esperanza, esta gran alegría, esta gran consolación que tenemos por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, tenemos estos elementos, la copa y el pan. Vamos a participar en la cena del Señor. Dice acá, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Sabemos que literalmente no es su cuerpo, es un símbolo. Él también comió este pan esta noche. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos este pan en memoria de Jesucristo. Tenemos la copa. La copa dice acá, versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto, no es el antiguo pacto bajo la ley, es el nuevo pacto. El nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. El nuevo pacto que es la salvación por gracia, la justificación por fe. El nuevo pacto en que Jesucristo es el sacrificio perfecto. Y el vino o el jugo de uvas, este es como símbolo de la sangre que fue derramada en aquella cruz, pagando el precio de nuestros pecados. Tomemos este en memoria de Jesucristo. Ahora vamos a cantar un himno más, himno 15. Vamos a cantar el número 15 en nuestro himnario. Si quieren acompañarnos, por favor, hermanos. Cristo ha resucitado, aleluya, de la muerte ha triunfado, aleluya, el poder de su virtud, aleluya, cautivó la esclavitud,
vencedor se levantó. Aleluya. Y cantamos en verdad. Aleluya. Su gloriosa majestad. Aleluya. El que a muerte se entregó. Aleluya. El que así nos redimió. Aleluya. Hoy en gloria celestial. Aleluya. Reina en vida triunfal. Aleluya. Cristo nuestro Salvador. Aleluya. De la muerte vencedor. Aleluya. Pronto vamos sin cesar. Aleluya. Tus flores a cantar. Aleluya. Bueno, hermanos, hemos terminado. Espero que este servicio, este tiempo, estos mensajes eran de mucha bendición para ustedes. Sé que para mí era una bendición escuchar estos mensajes y pensar en Jesucristo, meditar en su muerte y su resurrección. Y que cada uno de ustedes estén considerando ese día lo que Jesucristo hizo por nosotros, en vez de nosotros, para darnos esta gran salvación. Y ahora está sentada a diestra de su Padre. Que Dios les bendiga, hermanos.